Hola a todos, yo soy Rocío Trujillo de Ronglish y esta es la cuarta clase del curso de B1 de inglés. Con todas estas clases al final adquirirás el nivel que necesitas para presentarte al B1 de Cambridge o para tener el nivel B1 y además te recuerdo que en la descripción te dejaré una ficha de ejercicio para que practiques lo que acabamos de aprender. Y en la clase de hoy veremos el used to, be used to y get used to. Y vamos a empezar por used to, que en español significa solía, cuando tú tenías un hábito o una rutina en el pasado que ya no la tienes, algo que solías hacer que ya no. Y su estructura va a ser muy similar a la del pasado simple, lo vamos a usar exactamente igual. De manera que la estructura en afirmativo sería sujeto, used to, y el verbo con el objeto, pero el verbo lo voy a poner normal, o sea, lo voy a poner en su forma en infinitivo, no lo voy a poner en pasado porque ya tengo la D aquí. El pasado ya está indicado en el used to. Por ejemplo, I used to drive. Solía conducir y ya no lo hago más. El negativo sería exactamente igual que la estructura que vimos con el pasado simple, de manera que quedaría sujeto, didn't, ponemos used to, verbo y objeto. Y como veis, aquí el use ya no lleva la D. Aquí la llevaba porque está en afirmativo. Funciona como verbo principal. Entonces, le tenía que poner la ed para indicar el pasado. Aquí el pasado, como ya vimos, está indicado en el auxiliar. Está indicado en didn't. Por lo que use no va a llevar D. Se va a quedar tal cual. Y el verbo también se va a quedar normal. De modo que el ejemplo sería I didn't use to drive. Yo no solía conducir. Y en interrogativo, pues igual que el pasado simple. Did, sujeto, used to, verbo y objeto. Una vez le pillas el truco, te vas a dar cuenta que todas las estructuras y todas las frases en inglés funcionan igual. Lo único que va a cambiar es el auxiliar, dependiendo del tiempo del que estemos hablando, y el verbo de si lleva cosa o no. En el pasado simple, pues no lleva nada. No lleva nada, entendedme, en el negativo y en el interrogativo porque ya tenemos el pasado en el did. Pero acuérdate que el pasado simple se ponía ed si era regular o la segunda columna de la lista de verbos irregulares. Acuérdate, no me falles, ¿eh? Por ejemplo, did you use to drive? ¿Solías conducir? Y así sería cómo se usa used to, cómo podemos utilizar esta expresión para decir que solía hacer algo. Ahora vamos a ver be used to, que significa estar acostumbrado a, cuando tú tienes una rutina, tienes un hábito o simplemente estás acostumbrado a algo. Aquí ya cambia un poco el tema. Antes, cuando hemos visto used to, el verbo era used, de solía, y iba en pasado simple. Aquí el verbo principal es be, por lo que yo voy a poder hacer lo que yo quiera con el verbo to be. O sea, lo puedo poner en pasado, en presente, en futuro, en condicional, lo que yo quiera. Y vais a ver que el used nunca va a cambiar, porque aquí funciona como participio de acostumbrado. Te lo voy a explicar, espera. En afirmativo quedaría de manera que pongo el sujeto, el verbo to be, used to, y ahora puedo seguirlo de o un verbo o un nombre. Pero aquí el verbo va a haber una pequeña diferencia y es que el verbo va a ir con ing siempre. O sea, va a ser infinitivo, no te líes, si un verbo o una palabra termina en ing no quiere decir que esté en presente o pasado continuo, no siempre tiene por qué ser continuo. Hay sustantivos o verbos que también terminan en ing. Por lo que vamos a ver dos ejemplos, uno de cada para que tú entiendas cómo va. Por ejemplo, I am used to driving. Estoy acostumbrada a conducir, es infinitivo pero lleva el ing porque es un infinitivo con ing, o con un sustantivo en vez de decir driving pues podríamos decir the rain. Sería exactamente igual, I am used to the rain, estoy acostumbrada a la lluvia, le sigo con un sustantivo. En negativo, pues te voy a negar el verbo to be, voy a poner not be, ¿vale? Aunque la forma correcta sería decir not to be, pero para que te entiendas que el verbo to be va a ir en negativo, sea como sea, en el tiempo verbal en el que esté.
¿Que está en presente? Pues I'm not, isn't, aren't. ¿Que lo vas a poner en pasado? Wasn't o weren't. ¿Que lo vas a poner en futuro? Won't be o, bueno, no hay más, won't be, ¿vale? Pero que niegues el verbo to be en el tiempo en el que estés haciendo la frase. Seguimos. Sujeto, te niego el verbo to be, pongo used to y aquí le sigue lo mismo. Le va a seguir un verbo en ing o le va a seguir un nombre, un sustantivo. I wasn't, para cambiar un poco y ponerlo en pasado, I wasn't used to driving o I wasn't used to the rain. Y luego en interrogativo, pues lo mismo, te pongo el verbo to be delante, lo mismo que antes, con el tiempo verbal que tú quieras, presente, pasado, futuro, con un condicional, lo que tú quieras. Le sigue el sujeto, used to, y lo mismo, verbo en ing o un sustantivo. Como ves, todo funciona de la misma manera. Pues, por ejemplo, will you be, porque estoy poniendo el verbo to be en futuro, will you be used to, vamos a cambiar, the rain. ¿Estarás acostumbrado a la lluvia en 5 años, por ejemplo? Entonces, todo funciona igual. Lo único que tienes que recordar es que aquí sí que puedes jugar con el verbo to be, aquí sí que tienes que mantener la ed del used y luego el verbo le va a seguir en ing siempre, ¿vale? Aunque tengas un to y tu cabeza explote al ver un to con ing, sí, es una realidad, tu cabeza va a explotar, pero es así, ¿vale? Lo aceptas, lo abrazas y lo haces. Y por último vamos a ver el get used to, que significa acostumbrarse a, mientras tú estás en el hábito de acostumbrarte a algo en el proceso. Va a funcionar exactamente igual que el be used to que acabamos de ver, por lo que voy a poder hacer lo que yo quiera con el verbo get, pasado, presente, futuro, condicional, lo que yo quiera. El used, la D se tiene que quedar, y luego al to igual le va a seguir el verbo en ing o un sustantivo. Por lo que en afirmativo pues sería lo mismo. Get used to y luego el verbo en ing o un sustantivo. I'm getting used to, por ejemplo, vamos a hacer un presente continuo. I'm getting used to driving. Que sería me estoy acostumbrando a conducir, ¿vale? En negativo, pues sujeto, niego el verbo get, vuelvo a repetir lo mismo de antes, la forma correcta de ponerlo sería not to get, pero para que tú me entiendas, el get tiene que estar en negativo, vaya en el tiempo en el que vaya. Le sigue used to con el verbo en ing o un sustantivo. Vamos a ponerlo en pasado ahora para que tú vayas viendo más ejemplos. Pues he didn't get used to the rain. Él no se acostumbró, porque hemos puesto pasado simple, didn't get used to the rain. No se acostumbró a la lluvia. Y luego en interrogativo, pues lo mismo. Pongo get en la forma verbal que me toque o que yo quiera. Sujeto, used to, y le va a seguir el verbo en ing o le va a seguir un sustantivo. Will you get used to driving? ¿Te acostumbrarás a conducir? Te lo estoy poniendo en futuro. Todavía no lo hemos visto, pero lo veremos. Quédate, suscríbete y veremos el futuro juntos. Y este sería el get used to. Y bueno, básicamente aquí te dejo este resumen, ¿vale? Por si te has liado un poquito, lo único que tienes que recordar es que used to va a ir seguido del verbo normal, be used to va a ir seguido con el verbo en ing o un sustantivo y get used to va a funcionar exactamente igual. Le va a seguir el verbo con ing o un sustantivo. Y yo puedo modificar el verbo to be y el verbo get como yo quiera, ¿vale? Entonces sería solía, estar acostumbrado a y acostumbrarse a. Te recuerdo que en la descripción vas a tener una ficha de ejercicios para practicar lo que hemos visto. Te dejo por aquí también mis redes sociales y suscríbete y sígueme para seguir aprendiendo inglés easy peasy.